En psicología, bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias. Entonces, empecemos a lo mejor por definirlo, creo que ya partía con un punto interesante, el que sea algo continuo en específico hacia una persona, ¿eso es la mayor característica del bullying o cómo podemos definirlo? Sí, el bullying es cuando hay un acto agresivo y es una constante. Está en un constante acoso hacia una víctima, ¿no? A una persona. Y tenemos una creencia de que el bullying se da única y exclusivamente en la infancia o en los niveles de primaria, ¿no? Y no es real. Se da en el preescolar, se da en la primaria, secundaria y en la universidad. Y en los diferentes ámbitos sociales, donde la persona interactúa, claro, donde la persona interactúa. Y es un poquito delicado etiquetar o decir, este niño con estas características, pues puede ser un objeto de maltrato o puede ser maltratador, ¿no? Porque no necesariamente el bullying o los niños que hacen acoso vienen de una familia desintegrada. También vienen de una familia acomodada donde, por ejemplo, el niño obtiene toda la atención, obtiene todo y llega a un área social donde no obtiene lo que obtiene en casa, entonces lo busca. Entonces, ¿cómo lo busca? A lo mejor no es con el medio adecuado, que es a través de la agresión, porque tiene una necesidad. No sabe cómo expresarla y lo hace, ¿no? Correcto, sí, porque como en casa no se le han dado estos límites, entonces viene y lo hace obviamente donde puede. Y él busca a personajes con ciertas características, no es cualquiera. Son detectores de niños con un perfil. Lo que pasa es que hay una característica, lamentablemente, en uno y en otro, una necesidad. A lo mejor el acosador, la necesidad de ser líder, de tener el poder o de ser visto. Y el niño que es víctima, la necesidad de pertenecer o ser parte de un grupo. Entonces, por eso a veces lo permiten, claro, hasta cierto punto. Sí, claro. Al inicio hablaban sobre que los papás muchas veces no dan crédito de decir, no, mi hijo no es así, él no lo hace. Y esta característica es real, que no lo entienden porque en casa el comportamiento es diferente. Pero sí lo podemos detectar. Podemos detectar cuando el niño empieza a tener cambios a nivel emocional, a nivel conductual, que de pronto, por ejemplo, el niño acosador empieza a tener cosas que no tenía, ¿verdad? Empieza a subir las calificaciones cuando no lo vemos que hace tareas. Entonces, estas son así cosas que nosotros debemos de sentarnos a participar con ellos. Una cosa bien importante, escucharlos desde la perspectiva del niño, no desde mis intereses. Exacto. Esto es interesante porque de pronto tenemos que asumir como padres de familia de que el niño tiene muchas conductas. O sea, es distinto con los amigos, es distinto en casa, es distinto con los abuelos. O sea, eso lo tenemos que tener claro como padres de familia. Y es una realidad. O sea, el niño se desenvuelve en cada lugar de diferente forma. Todos somos así, ¿no? Sí, es una parte de la evolución. O sea, estamos evolucionando y hay cosas que son normales. No toda agresión va a ser bullying ni es de un niño agresivo. También tiene la necesidad de defenderse, aunque no sea la manera más adecuada, pero no podemos etiquetarlo como un niño que es violento, acosador, claro. Y sí hay una línea muy delgada entre bullying y violencia, claro, o agresión. Regularmente el niño que es agresivo da otro tipo de características diferentes a un niño que hace bullying, ¿no? Y es más como hacia todo mundo, no en específico hacia uno, dos o tres compañeros, o sea, no hay... Claro. Es lo mismo, o sea, en ambos casos. ¿Qué pasa con el niño o la niña, o sea, con quien es acosado y que a lo mejor sufrió de este acoso en primaria, pero a lo mejor va siendo repetitivo de una u otra forma en distintos niveles? O sea, ahí también hay algo que se tiene que atender. Ah, no, claro. Mira, hay tres características que hay que ver en el fenómeno del bullying, ¿no? Okay. Que son 3 puntos importantes, que debe de haber el acosador, el acosado y el grupo que de alguna forma apoya esta situación y permanece pasivo porque no hace nada, pero sí participa. Ejemplo, cuando estamos viendo las imágenes en pantallas, 2 están peleando y los demás le echan porras, ¿no? Claro, claro. Ese es el tercer grupo. Ese es el tercer grupo. Entonces aquí la atención debe de ser multidisciplinaria y debe de ser a todos, no solamente el niño acosador ni el niño acosado. ¿Qué se debería hacer? Al inicio de la charla comentó algo que me llamó la atención. Es un fenómeno que va en aumento. Correcto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué opina la ciencia en torno a esta conducta? Mira, en México estamos todavía en pañales porque como que no se le prestaba muchísimo atención, ¿no? En España es donde ya están un poquito más avanzados los estudios y hay más programas
donde van a capacitar a las personas que tienen más contacto por más tiempo con menores de edad. Ok. ¿Verdad? En México ya se están tomando acciones, ya se están haciendo programas donde van dirigidos no solamente al nivel escolar, sino también a los padres de familia, porque prácticamente ahí empieza. Claro. ¿Verdad? Es bien triste, yo me di cuenta de un caso donde el niño parecía bullying, pero la señora lo llevaba a terapia porque en la escuela se lo hacían. En la indagatoria, en la entrevista, nos dimos cuenta que el bullying era ella misma quien se lo ejercía. Desde el momento en que se levantaba, el niño opinaba, cállate, tú no tienes voz y voto. Ay, cállate y apúrate. Y entonces el niño iba guardando todo esto, y había manifestaciones en la escuela donde sí era propenso a ser víctima. Lo hizo víctima. Claro, lo hizo víctima, pero la mayor parte de la agresión era por parte de ella. Y es lamentable. ¿Y supo ella? Pues lo tuvo que saber, porque tuvo que hacer modificaciones. Fácil, ¿no? Claro. No. Enfrentarse a una situación donde ella también en el pasado le pasaron cosas, son consecuencias que se han venido arrastrando. El bullying no se desata en el momento de la agresión. Esto es algo que viene arrastrándose desde tiempo atrás. Por curiosidad. 12 años. Sí, es algo que comentaba hace rato, es nada más un síntoma de algo o es una muestra de algo más que se tiene que analizar. Correctamente. Cada caso va a ser diferente. En este caso es interesante porque empieza usted a desmenuzar el caso y resulta no es que desde era el niño, es la mamá y seguramente desde más atrás, y todo esto son comportamientos que se van heredando. Y que se va agravando porque no solamente involucras a más gentes. Ella tenía detectado 3 niños que los odiaba, porque ella aseguraba que esos niños eran los que maltrataban a su hijo. Entonces sí tenían algo que ver los niños en hacer una repetición de lo que el niño permitía. Se dieron cuenta que el niño permitía muchas cosas y que era débil. Claro. Y lo agarraron, lo agarraron de carrilla. Entonces el niño, esta manifestación se la decía a la mamá porque el niño tampoco tenía identificado que lo que le estaba dañando era lo que la mamá le hacía. Sí, que venía desde ahí. Pues claro. Es difícil para la mamá aceptarlo. Fíjese, licenciada, creo que es un trabajo muy difícil la que tenemos los padres de familia, porque usted cuando decía, cállate, no opines, de pronto a lo mejor es una conducta que hemos aprendido de nuestros padres, o sea, de que a lo mejor tengas que guardar silencio o que no puedes opinar, o sea, ha de ser muy difícil aún para el papá moderno saber. Y darnos cuenta, lo estamos viendo ahorita actualmente, lo estamos viendo con los casos de violencia que han sucedido, como el caso de la niña, que falleció de 2 años. ¿Qué decía el padrastro? Es que a mí sí me trataron, y a mí me enseñaron que con sangre entra la educación, a mí me enseñaron que golpeando era la forma de educar. Claro. Entonces, esto es algo que va en progreso y y lo estamos aprendiendo, claro, ¿no? Ese caso suena a pretexto, pero puede ser una realidad. Puede tener un trastorno y se le sale de las manos. Correcto. ¿no? O sea, obviamente, pero... Y es difícil encontrar el punto medio, ¿no? Como decías. Es necesario buscar ayuda. Cuando difícil. nosotros empezamos a ver algo que está por ahí mal, que no se está maquillando como de costumbre, sí es necesario buscar ayuda. Sí, saber cómo atenderlo y tratarlo. Claro. Identificar, a lo mejor no está pasando nada grave, pero no está por demás darse cuenta que no hay nada grave, ¿no? Pues creo que el trauma sería mayor viendo lo que le pasó al niño cuando lo lanzaron contra la pared, o sea, ver a este niño que se tomó una sustancia en otra escuela en el interior de la República, que porque lo obligaron y resulta que le hizo efecto. O sea, hay muchos casos de este tipo de violencia, de este tipo de acoso escolar. Claro. Y que cada vez tienen mayores armas para hacerlo. Lo que pasa es que los muchachitos van buscando, investigan. ¿no? Claro, van buscando, y ahorita tenemos muy a la mano, por eso la tecnología es algo a favor y muchas veces en contra. Sí, claro. ¿Va en aumento o siempre ha estado ahí para terminar siempre. Lo que está sucediendo ahorita, que la misma tecnología a través de las redes sociales lo está haciendo evidente. Claro. Pero siempre ha estado ahí. Claro. Así es. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Aparecen los teléfonos en pantalla, el Facebook también, para que se contacte y obtenga su asesoría, y cada caso es diferente. Claro que esa incomodidad que siente usted en el momento, pues hay que explorarla, hay que saber qué sucede y qué podemos hacer por nuestros Aunque al final terminemos recibiendo una noticia que no queremos escuchar, como este caso, pero hay que ser receptivos inclusive a ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Pero al final es beneficioso. Claro, por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.